Muy bien, 3 de la tarde, 4 minutos. Iniciamos entonces esta charla dentro del evento de Reiniciamos el Ambiente. Gracias por conectarse con nosotros. La temática es muy interesante. Vamos a hablar de la transformación digital en tiempos de crisis. Amazon Web Services. Jorge Silva Luján es la persona que hoy nos hablará de este importante tema. Él es manager de Public Sector Country en la región andina, Centroamérica y Caribe en Amazon Web Services, con más de 30 años de experiencia en administración, principalmente en la industria de la tecnología. Ha trabajado para varias de las empresas líderes que han dado forma a la industria y el mundo en el que vivimos. Ha trabajado para Microsoft, para Hewlett Packard, para Compaq, entre otras empresas, por lo que tiene una sólida experiencia en el negocio de hardware, software, servicios y consultoría. Además de su experiencia en administración general, ha trabajado también en diferentes campos que incluyen ventas y marketing, consultoría de gestión, soporte técnico, pequeñas y medianas empresas, gestión de canales de distribución y CRM. Tiene un buen conocimiento de la región latinoamericana y las particularidades de sus países y fue responsable además, Jorge, en diferentes áreas de negocios para el Cono Sur y la región andina. En sus más de 30 años de carrera profesional ha creado equipos de alto rendimiento, liderando y motivando hacia metas ambiciosas, gestión del cambio. Tiene una licenciatura en ingeniería industrial, un MBA, estudios de negociación, liderazgo, marketing, estrategia empresarial y también es coach personal y de vida certificado. Jorge, gracias por acompañarnos, de verdad agradecemos su tiempo y que nos regale esa experiencia amplísima que tiene para que todos aprendamos mucho de esta transformación digital, sobre todo en tiempos de crisis, sobre todo esto que estamos viviendo como humanidad nos viene muy pertinente. Gracias, Jorge, buenas tardes y adelante con su intervención. Gracias, John Jairo. Primero que todo, mientras aquí iniciamos la presentación, eh, mil gracias por la invitación. Para nosotros es todo un honor estar con ustedes el día de hoy en un importante evento. Perdón un segundito, aquí me aseguro de poder estar compartiendo con ustedes la presentación. Me avisan, por favor, cuando la tengamos a la vista. ¿Me confirman Ahí si la la estamos viendo tenemos. ahora? Sí, Bueno, ahí la pues mil estamos viendo. gracias. Nuevamente, mil gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar con ustedes hoy. Felicitaciones por esta iniciativa de Reiniciamos, que creo que es algo que nosotros debemos meternos todos en nuestro subconsciente, realmente en una nueva realidad, claro, en un mundo muy diferente, pero tenemos que hablar de eso, de cómo reiniciamos en este nuevo entorno y continuamos con las tareas y la misión que todos tenemos, ¿no? Hoy quiero hablarles principalmente de crisis, como lo mencionabas tú. Y la idea de hablar de crisis es porque, pues, lo mencionaste, estamos probablemente en la crisis más importante que hemos vivido nosotros todos en nuestro tiempo. La última que se le pareció a esta fue hace más de 100 años. Pero la crisis es algo que es parte de nuestras vidas. Es normal que en nuestra vida vivamos varias de esas. Yo personalmente he tenido varias y de diferentes tipos. En lo personal, por ejemplo, cuando estaba en la universidad muy temprano, a los 18 años, tuve una crisis por un tema médico muy serio, que no esperaba a esa temprana edad. Me encontraron un tema de cáncer que me tomó más de 5 años superar. Después he tenido otras de trabajo y de negocio. Por ejemplo, mencionaste a Compaq, estaba con Compaq viviendo en Argentina, con una responsabilidad en el Cono Sur, cuando vino una de las tantas crisis de Argentina en el año 2000 al 2002, con varios presidentes en cuestión de una semana, etcétera. Bien difícil, sobre todo en lo económico y lo financiero, en lo político. También otro ejemplo, pues obviamente nos tocó la crisis del 2008 que fue global. A mí me agarró en la región andina, afortunadamente salimos relativamente bien librados, entre otras cosas porque Colombia había vivido en los 90 una crisis parecida y creo que habíamos blindado muchísimo la economía y el sector financiero y eso más o menos nos ayudó. También estuve en otro tipo de crisis en México, me tocó el terremoto de hace un par de años, de hecho fueron dos, primero uno y a la semana, poco más de una semana el otro, y fueron ambos muy, muy duros y después todo lo que vino. De hecho, hasta miembros de mi equipo perdieron familiares. Entonces, las crisis es algo que tenemos que enfrentar permanentemente, ¿no? Pero esta, como lo mencionamos, es diferente a todas. Esta pandemia es tal vez la crisis más grande que hemos tenido, es una crisis como ninguna otra. Es una crisis
que no va a permitir que volvamos a la normalidad como la entendíamos y la conocíamos. Realmente vamos a regresar a algo diferente, vamos a regresar a algo diferente y la vida va a cambiar. Esperemos que para bien, eso va a depender de nosotros, pero definitivamente es un cambio importante, es un punto de inflexión. Es una crisis que reposiciona el papel de la ciencia en el mundo. Estamos viviendo una época muy difícil en términos del impacto que tienen en las redes sociales, de la inmediatez, de la velocidad en que la información se distribuye, de las noticias, de las fuentes, etcétera. Y la ciencia no ha sido la excepción, ha sido afectada también en términos de credibilidad, y esta pandemia desafortunadamente también en algunos países, en algunos sectores, le ha restado credibilidad, mientras que en otros afortunadamente se ha fortalecido, pero no podemos olvidar que es un pilar de todo lo que ha logrado la humanidad a través de su historia, y pues ojalá podamos reposicionar a la ciencia como la que nos está sacando o ayudando a salir de esta crisis. Creo que eso es bien importante, ¿no? Algo que nos afecta a todos los que estamos hoy aquí es cómo ha acelerado la adopción y modernización de tecnología. Nosotros desde este lado de la industria siempre pensamos en cómo le ayudamos a nuestros clientes a apropiar más rápidamente la tecnología que sabemos le va a ayudar a transformarse, a evolucionar y a ser más exitoso, pero entendemos que es un proceso de aprendizaje, es un proceso de evangelización, es un proceso que es más difícil el cambio cultural que la misma adopción de la tecnología. Entonces eso requiere tiempo, y como una función del tiempo, pues tenemos que tener algo de paciencia, pero justamente lo que ha hecho esta pandemia es que de alguna manera nos obligó a que nos echáramos todos al agua, sin ningún tipo digamos, de duda. No tuvimos alternativa. Y eso tiene algo de positivo, y es que ya prácticamente no quedan objeciones en cuanto a la adopción de la nube, pero había algunos temores, principalmente por falta de conocimiento. Algo todavía quedaba, aunque no mucho, sobre los temas de seguridad, pero una vez que nos tuvimos que meter todos en esto, todo eso de alguna medida queda resuelto, y empezamos a mirar la tecnología, y la tecnología de la nube en particular, como una cosa diferente, ¿no? Y realmente el papel que la tecnología ha tenido, y en particular la nube en este momento, sobre todo en el entorno de gobierno, porque pues como ustedes saben, los tiempos de contratación y los tiempos de poder adquirir tecnología, servidores o lo que sea, pues son demasiado largos para la velocidad que una crisis requiere. Por lo tanto, inmediatamente la nube se convierte en una opción muy importante. La crisis es transversal porque a todos nos afectó, no hay nadie que no se afecte. Obviamente, como pasa en todas las crisis que hemos tenido en la humanidad, algunos quedamos o quedan a un lado o al otro del río, y por lo tanto se afectan menos o inclusive se benefician. Así es la vida. Es como cuando hay una devaluación importante, súbita, por ejemplo, en la moneda, pues unos se benefician y otros se perjudican mucho, ¿no? Todo el que esté vendiendo en dólares se beneficia, y todo el que esté comprando en dólares, pues se ve afectado. Acá sucede lo mismo. El único riesgo es que es inequitativa, en el sentido de que los más afectados son siempre, desafortunadamente, los más vulnerables, y creo que como país, como sociedad y como gobierno tenemos que pensar en eso y asegurarnos que recuperamos terreno, porque es inevitable que en esta crisis vayamos a ver cómo se empobrece una gran cantidad pues de colombianos, desafortunadamente. Esa va a ser una de las consecuencias, y creo que uno de los logros importantes que hemos tenido como sociedad es que habíamos ido sacando mucha gente de la pobreza absoluta. Había trabajo por hacer, claro, seguimos siendo una sociedad inequitativa, pero había un progreso, y seguramente al final del camino con esta crisis vamos a darnos cuenta de que perdimos un poco ese terreno. Es una oportunidad para replanteamientos fundamentales. Yo creo que es un momento de reflexión, es un momento de pronto de cambiar algunas cosas, de reinventarse, de cambiar la forma como vemos el mundo, y plantearnos hasta la misión y los objetivos de una manera diferente, ¿no? Es una oportunidad, como mencionaba, para reinventarse, para avanzar. Esa es la ventaja de las crisis. Las crisis son inevitables, ahí están, pero el resultado al final del camino, al otro lado del túnel, va a depender de cómo enfrentemos como personas, como individuos, como familias, como sociedad y como empresas o entidades o organizaciones, cómo la enfrentemos. El resultado va a estar al otro lado del camino y del túnel, y va a depender principalmente de nosotros mismos, ¿no? Es una incertidumbre general que exige información y fuentes confiables. Y acá es un reto en el mundo de hoy, desafortunadamente, ya discernir entre qué es noticia
y qué no lo es difícil. Discernir en algo que es cierto y algo que no lo es complicado. De hecho, ha surgido toda una corriente, inclusive de sitios o personas que se encargan esencialmente de tratar de corroborar si algo es cierto o no, empezando por una imagen, ¿no? Entonces, es un mundo difícil, pero si algo necesita el ser humano en un momento de crisis y incertidumbre, es información y tener una fuente confiable que le ayude a eso, ¿no? Por eso la tecnología toma esa fuerza, porque sin la tecnología es imposible proveerle a la humanidad y a nivel global y a nivel nacional la información que se requiere. Una crisis de esta reta todos los modelos de gobernanza y las relaciones institucionales, ¿no? Porque el reto, piensen ustedes en que siempre ha sido un reto para nosotros y para casi todos los países de la región, operar como gobierno, como entidades, como ministerios, operar de manera articulada, cooperarnos, ayudarnos. Pero en la crisis, desafortunadamente, no hay tiempo para hacer planeaciones de proyectos largos que nos puedan resolver esa, por ejemplo, interoperabilidad o intercambio de información. No, aquí hay que aprender rápidamente sobre el terreno en tiempos muy cortos a articularnos, a dar respuesta a las necesidades de la sociedad y de los ciudadanos y hacerlo con muchísima velocidad. Entonces, reta un poco esto, pero eso hace como cuando uno empieza a usar un músculo que no se usa hace mucho tiempo, nos ayuda a desarrollar esos músculos que nos van a servir muchísimo después, ¿no? Una crisis en el tiempo, en la que el tiempo se Don encoge, Jorge, ¿no? Ya, qué sí. pena interrumpirlo. Su merced está pasando las diapositivas. Creo que nosotros no lo estamos viendo. Sí, Tenemos estoy pasando las solamente la diapositivas. principal, Yo ya voy solamente en, la pues inicial. estoy viendo una que dice pandemia COVID-19 y está en cada uno de los bullets de los que he venido hablando. El último que desarrollé se llama una crisis en la que el tiempo se encoge. ¿Ustedes no están viendo eso? Mm, Pues a mí no, y creo que Jorge escribió en el chat y creo que él tampoco. No sé si le está ocurriendo a más No, personas. estamos bien. Yo Jorge, también estoy viendo la portada. intenta tal vez colocar otra vez en modo presentación. Yo estoy en modo presentación en PowerPoint. De hecho, estoy compartiendo la pantalla de la presentación. Ahí estoy volviendo a presentar cada uno de los puntos y salté a un nuevo slide que dice el nuevo rol de la tecnología. ¿Lo están viendo? No, entonces está compartiendo la pantalla No, que no es. Estoy viendo no. estoy viendo la de modo, ¿están viendo la de modo Sí, presentador? como el Sí, modo presentador, exacto. Ah, no, entonces perdón. Entonces, esperen si hago un swap ahí y me dicen si funcionó. Perdón. Pensé que tenía la de la presentación. Ahí están viendo el manejo de crisis de COVID-19. ¿Me pueden decir No. qué están viendo? Aún seguimos viendo la segunda diapositiva donde está el título de innovación en tiempos de crisis. No, entonces sí no entiendo qué pasa. Yo compartí, espérense, comparto todo mi pantalla mejor. Denme un segundo porque pues estoy haciendo la presentación y ya cambié de pantalla 2 veces. Voy a poner parar de presentar, un segundo, y voy a poner compartir el escritorio y me aseguro my entire screen. Y ustedes me dicen lo que ven y ponemos lo que me aseguro que vean lo que necesitan ver, ¿no? Select window or screen. De pronto era un tema de permisos, ahí me volvió a preguntar que si podía compartir eso. ¿Me pueden decir cuando lo vean? Sí, don Dice, Jorge, ahora Sí, sí podemos ahora ver. sí, ok, pandemia COVID-19. eso. Qué pena Bueno, me haber disculpo. interrumpido. No, afortunadamente, gracias por interrumpirme porque estaba convencido que lo estábamos viendo todos. Entonces, esto ya lo fui contando, la pandemia COVID-19, una oportunidad para replantearnos fundamentalmente, avanzar, reinventarse, una incertidumbre general que exige información y fuentes confiables, esto también ya lo dije, una crisis en la que el tiempo se encoge, ahí vamos, y se encoge porque los ciudadanos no pueden esperar, porque los enfermos no pueden esperar, porque los tratamientos tienen que estar ahí y el material de protección del personal médico también, entonces no hay tiempo, todo tiene que ser inmediato, ¿no? El manejo de una crisis es difícil por todo lo que he mencionado, pero pues como como primer pilar, hay que decir la verdad. Creo que la verdad es el mejor camino y estar informando permanentemente. Hay que demostrar lo que estamos haciendo con acciones y hechos, con números, hechos, de manera muy factual todo lo que compartimos. Hay que escuchar a todos los involucrados. Escuchar es difícil y a veces cuando cada uno tiene una vista solamente de un ángulo de la percepción del problema general que estamos resolviendo o del problema muy complejo que estamos tratando de resolver, pues es difícil escuchar a los demás y hay mucha sabiduría en simplemente escuchar los puntos de vista de los demás, ¿no? Hay que administrar para el largo plazo, el corto plazo es difícil, es duro,
es cruel, pero hay que administrar para el largo plazo. Las relaciones públicas siempre son importantes, pero en las comunicaciones, y hay algunos países del mundo que no voy a mencionar, que no necesariamente se han destacado por haber hecho un buen manejo de este tema, en mi opinión, y es mi opinión personal. En Colombia se ha hecho de una manera, y puede haber gente que no esté de acuerdo conmigo, pero creo que Colombia es un ejemplo de cómo se ha manejado eso. Hay países que no lo han hecho, en mi opinión, bien, y hay varios importantes. Las relaciones públicas son fundamentales acá, estar comunicando permanentemente con la verdad, con claridad, etcétera. El carácter de la institución es el reflejo de su gente. Esto es importante para ustedes como Ministerio de Ambiente y como todo un ecosistema con todo lo que los rodea, y pensar en que al final lo que importa es la gente, ¿no? La institución como tal existe gracias a la gente que la conforma, y el reflejo de su gente es lo que le da la personalidad a la institución, y por eso es importante trabajar juntos. Se requiere calma, paciencia y buen humor, a pesar de lo difícil que sea la situación, si no, no vamos a llegar al otro lado. La esencia es mantener activos los diálogos. Hay que mantener conversaciones y diálogos, no solamente dentro de nuestros equipos, sino también interinstitucionalmente, porque desafortunadamente la solución es un vector bastante complejo y no está en un solo lado, en una sola área, en un solo ministerio. Todos tenemos que apoyar. Y eso genera pues algo muy interesante y muy importante, y es el nuevo rol de la tecnología. Si la crisis es tan difícil, ¿cuál es el rol entonces de la tecnología? Y aquí quiero hacer un reconocimiento muy rápido. Todos hablamos de cuál es la primera línea en la pandemia y todos sabemos cuál es, ¿no? Son todo el sector salud, son los médicos, son las enfermeras, son las personas de atención a través, pues, en ambulancias, etcétera, urgencias. Toda la gente que tiene que ver con el tratamiento de los pacientes es lo que llamamos la primera línea, y sabemos claramente que corren un riesgo muy importante. Pero por otro lado, la segunda línea son las personas que están en la tecnología. Si no fuera por lo que se está haciendo hoy en día para que se puedan mantener abiertas las universidades, para que puedan hacerse educación en línea, para que podamos tener información integrada y un montón de sistemas que antes no se hablaban, que se integran para poder mostrar toda la información en un solo sitio y se puedan tomar decisiones importantes de manera ágil y rápida, pues realmente no sé qué pasaría si no fuera por esta segunda línea, que son las personas que están en tecnología, que nos generó un shock de teletrabajo y productividad. Fue fundamental pensar en recuperación de desastres, en continuidad de negocios, en metodologías ágiles, en la seguridad en un ambiente que no estábamos listos para manejar, explosión de información en portales y servicios a los ciudadanos, que van desde obviamente educación en línea, información general sobre las decisiones que están tomando, pero también la distribución de ayudas, auxilios y subsidios en un momento muy difícil, toda la parte de seguirlos, de hacer la trazabilidad de las exposiciones al virus, la aplicación de Corona, por ejemplo, tableros de control y centros de comando, y obviamente todos los números de emergencia, todos integrados en un solo sitio para poder responder. Entonces, realmente sí hay un rol demasiado importante de la gente que maneja el tema de los sistemas de información, de la industria de tecnología, la cadena de suministros, poder hacer llegar los ventiladores, los equipos de protección. Hay que desarrollar modelos de información epidemiológica para poder pronosticar. Desde muy temprano el gobierno dijo que el pico iba a estar en agosto, y así fue. Obviamente vendrán, antes de descender del todo, seguirán llegando algunos picos, porque el proceso no es fácil una vez abrimos, pero información epidemiológica, administración hospitalaria, hospitales temporales, educación en línea a todos los niveles. Bueno, y la tecnología que estamos utilizando va desde inteligencia artificial hasta drones, ¿no? Para manejar esto. Y nos piden como industria y a ustedes como equipo de tecnología tener en horas una solución mínima viable, y eso es un reto muy grande. Hay que buscar la bancarización para poder, por ejemplo, los subsidios y demás apoyos para que puedan llegar a donde es. Hay que integrar muchos datos y sistemas que vienen de datos abiertos y de todo tipo de fuentes con los de las distintas entidades de gobiernos, y eso no es fácil, ¿no? Entonces llegamos rápidamente a algo cómo podemos obtener agilidad y velocidad en general y particularmente en una crisis, para poder innovar en medio de una crisis, ¿no? Entonces, lo primero es que hay que crear una organización que se apropie de los resultados. Después vamos a ver un poquito de cada uno de estos, pero no vamos a profundizar demasiado. Hay que diseñar arquitecturas para innovar más rápidamente, asegurar la seguridad, conformidad y alta confiabilidad. Obviamente el uso de los datos, de ahí viene la cuarta revolución industrial, se genera justamente porque hoy en día podemos explotar grandes cantidades de datos que antes no podíamos hacer a un costo
viable, hoy sí, y obviamente hay una cantidad de recursos y problemas y situaciones de obsolescencia que hoy en día podemos resolver ágilmente, migrando a la nube y liberando recursos de TI y al mismo tiempo permitiendo que esos recursos sean utilizados de mejor forma. El reto más grande es el tema de la cultura organizacional, definitivamente. Y aquí solamente, no voy a entrar en esto, pero simplemente ilustro qué guía la cultura de Amazon, ¿no? Nosotros tenemos 14 principios de liderazgo y de acuerdo a esos 14 principios de liderazgo, vivimos, operamos, seleccionamos nuestra gente. O sea, esto se convierte en los valores que tiene la compañía y ese es uno de los elementos que le da forma a una cultura organizacional. Siempre el reto más grande no es la parte tecnológica, ustedes que están en tecnología lo saben y lo han vivido, no es realmente lo tecnológico lo que nos genera los retos, es cómo lo adopta en general la organización, cómo hay un cambio cultural para operar de una manera diferente y desde el punto de vista de la gobernanza a la persona que está operando los sistemas. Entonces, se requiere un cambio cultural, eso es fundamental. Y obviamente en nuestro caso pongo como ejemplo el tema de los valores que tenemos, que son los 14 principios de liderazgo. Lo otro es que tiene que haber una alineación de arriba hacia abajo muy clara en cuáles son las prioridades del negocio. Aquí pues hay varias y esto aplica tanto para empresa privada como pública, pero la prioridad aquí es saber en realmente cuál es el foco que tenemos, ¿no? Es decir, queremos llegar más rápidamente al mercado, mayor intimidad con los clientes, y en este caso, cada vez que hablamos de clientes, estamos hablando de ciudadanos, servicios al ciudadano, y en el caso de Minambiente, pues obviamente hay que definir claramente cuáles son las métricas de éxito y trabajar alrededor de eso, ¿no? ¿Cómo podemos entonces avanzar en esto? Hay que crear una organización que apropie los resultados. Eso quiere decir que se sienta realmente dueña y conecte los puntos con el impacto que está logrando y que sepa que está trabajando digamos, en algo que realmente lo tiene que sentir muy orgulloso porque está solucionando algo y está haciendo historia de alguna manera y está mejorando la vida a los demás. Es un poco lo que hace Minambiente, ¿no? Es decir, cuando yo pienso en Minambiente, siempre pienso que si no fuera como entidades como Minambiente, nuestros hijos y nuestros nietos no tendrían dónde vivir. No tenemos otro planeta, solo tenemos este. Y si no fuera por instituciones como Minambiente, nadie estaría cuidando del único planeta que tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros en Amazon Web Services? Lo que hacemos es que la prioridad para nosotros siempre ha sido el cliente. Esa es la misión nuestra en la vida. Queremos ser la compañía que tiene la mejor satisfacción de cliente en el mundo. Y entonces lo que hacemos es que nos centramos en el cliente y en este caso se llamaría ciudadanía o sociedad o como ustedes lo quieran llamar y nos devolvemos hacia atrás una vez entendemos qué es lo que hace exitoso a mi cliente, qué es lo que hace exitoso al ciudadano, qué es lo que el ciudadano necesita. Nos devolvemos hacia atrás y vamos resolviendo los problemas para estar seguros que podemos servir a ese cliente, ¿no? Obviamente en el mundo de hoy ya dijimos que la cuarta revolución industrial y toda la transformación digital está anclada en el tema de la disponibilidad de grandes mares de datos que tenemos hoy en día que antes no podíamos explotar, que hoy podemos hacerlo con tecnología y a precios razonables. Entonces, pues la invitación es obviamente a volver esos datos, volverlos conocimiento, utilizarlos en tiempo real para la toma de decisiones, entregarle la información a la persona que la necesita y no tenerla guardada en otro lado. Es decir, la persona que está enfrentando el problema, haciendo su labor, que está enfrentando al ciudadano, debe tener los recursos, la información necesaria para tener la inteligencia de tomar decisiones, ¿no? Y esto, pues, obviamente ayuda en todos estos aspectos que menciono ahí. Otra forma de apoyar esto es básicamente a través de modificar un poco la forma como operamos. Normalmente las organizaciones están diseñadas o bien funcionalmente, por funciones, o por grupos de personas que hacen un tipo de tarea en cierta actividad. Y bueno, eso ha funcionado en el pasado, nos hemos adaptado a eso y lo que nosotros hemos encontrado es que hay una mejor forma de hacerlo para darle más empoderamiento a los equipos de trabajo y que las cosas avancen más rápidamente. Y nosotros lo llamamos hacer equipos de 2 pizzas por una razón muy sencilla, porque si el equipo que está trabajando en un proyecto de principio a fin y que está empoderado para inclusive administrar el resultado de su trabajo después y operarlo y tener éxito con el problema que resolvió, pues ese equipo no debe ser más grande de un equipo que se pueda alimentar a la hora del almuerzo con 2 pizzas. Si se requieren más de 2 pizzas para alimentar a este equipo, ya el equipo es demasiado grande. Lo que buscamos es foco, responsabilidad, empoderamiento y agilidad. Entonces, para eso diseñamos los equipos de esta manera, ¿no? Se requiere una arquitectura para innovar más rápidamente y cuando hablo de arquitectura no solamente estoy hablando a nivel
técnico, sino en general. Y pues básicamente lo que se busca es reducir los costos de la infraestructura, utilizar el staff. La gente ya está ahí y la nube y otros esquemas lo que buscan no es reemplazar la gente. Eso es un error muy común y no se trata de eso. Se trata de que las personas que estén ahí puedan hacer cosas de muchísimo más valor. No que lo reemplacemos y lo sustituyamos por algo que se subió a la nube, no. Lo que se busca es que estas personas puedan dedicarse a trabajos que realmente aporten valor, que generen innovación, que resuelvan problemas y nos permitan seguir evolucionando, ¿no? Y de eso se trata todo esto y obviamente que pueda estar iterando regularmente para mejorar las soluciones que ya se implementaron y cada vez más evolucionarlas y que funcionen mejor. Y usted ya tiene el talento. Hay algo que sí recomiendo muchísimo y es importante que tengan en cuenta el entrenamiento. A veces, muchas veces encontramos que la objeción más grande que tiene una entidad o un cliente para adoptar la tecnología que realmente soluciona sus problemas no es ninguna diferente al hecho de que tiene un desconocimiento y una falta de capacidad en esos temas, ¿no? Este ejemplo es un ejemplo real. Son muchos estudiantes desarrollando aplicaciones, las cosas no iban bien, como se ve en la gráfica claramente, y después de un momento, un punto de inflexión en donde se decidió hacer un entrenamiento intensivo, se entrega el entrenamiento y la productividad sube de una manera vertiginosa y el número de aplicaciones que se pueden desarrollar en 11 meses, definitivamente es mucho mayor. Ya casi para terminar, hay que pensar que se trata es de ser ágiles y de estar innovando. Eso es lo que se busca hoy en día para cambiar y modificar los modelos y plantear nuevas cosas. Los innovadores necesitan poder experimentar y eso implica que culturalmente y la entidad permita asumir ciertos riesgos, ¿no? Porque si no hay experimentación, no hay aprendizaje, no hay conocimiento. Entonces se requiere que los innovadores puedan, obviamente con riesgos controlados y con las herramientas necesarias, pero que puedan experimentar y que formulen hipótesis y las puedan probar, ¿no? Y la nube para eso es perfecta. Yo no tengo que montar todo un sistema y una infraestructura propia para probar una hipótesis, la puedo probar en la nube, funcionó bien, si no funcionó, pues también, ¿no? Porque el costo de experimentar debe ser bajo nosotros decimos que es una puerta de dos vías. Pasamos la puerta, pero si las cosas no funcionan, debemos podernos devolver relativamente fácil, sin ningún tipo de penalización. Así es como creamos conocimiento, ¿no? Entonces, eso es importante. Y los innovadores deben poder generar mínimos productos viables o producto mínimo viable. Entonces, no se espera que el producto esté totalmente resuelto. Obviamente tendrá un ciclo de vida, pero inicialmente debe resolver algo que es central, se prueba y después seguimos iterando hasta que finalmente el producto se vuelve más robusto y tiene una cobertura y un alcance mucho mayor. Pero hay que ponerlo en producción rápido. Los proyectos que antes en la industria definíamos 18 meses para desarrollarlos, hoy en día nuestros clientes, incluidos ustedes, tienen expectativas de que estemos hablando de semanas y no de meses ni de años, ¿no? Al final, pues hay que definir ese umbral de riesgo y hay que celebrar tomar riesgos y aprender de ellos, así nos equivoquemos. Hay que poner tanto atención a los fracasos para aprender de ellos, como cuando tenemos una victoria, y hay mecanismos para eso, como experimentar, hacer hackathons, etcétera, en los que nosotros obviamente podemos ayudar. Para finalizar, una frase que me parece muy importante de nuestro CEO Andy Jassy, CEO de Amazon Web Services: la invención requiere de dos cosas: la habilidad de intentar muchos experimentos y no tener que vivir con el daño colateral de los experimentos fallidos. Por eso el miedo o la falta de empoderamiento bloquean y congelan una entidad, una organización, una empresa. Hay que manejar eso, obviamente, con riesgo controlado, pero la cultura debe ir migrando hacia premiar las personas que toman las decisiones de tomar riesgos, plantear hipótesis y probarlas en el campo. Con eso les digo que mil gracias. Creo que estoy cumpliendo con el tiempo que me han asignado, teniendo en cuenta la interrupción de la presentación y que empezamos unos minutos más allá de las 3. Les agradezco esta oportunidad. De verdad, les deseo un éxito completo en este evento y pues ya saben que pueden contar con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Desde el Ministerio y desde este evento también estamos muy complacidos con la participación y con la asistencia de ustedes. Queremos preguntarles a los asistentes si tienen alguna duda o alguna pregunta, hacérsela a Jorge para que él muy amablemente nos pueda contestar.
parece que no hay preguntas. De todas maneras, si necesitan hacerme la pregunta ya después de, si piensan en una pregunta más tarde, pues les dejamos ahora en el chat mi correo electrónico y con muchísimo gusto por ahí las estoy contestando. Les agradezco muchísimo y ya pongo en el chat mi información de contacto. Mil gracias, Jorge. Nuevamente el agradecimiento desde este evento con tu participación, muy interesante, muy importante lo que nos estás comentando, dada la coyuntura que actualmente estamos viviendo y que no solamente estamos viviendo hoy, sino que durante un buen par de tiempo la vamos a seguir viviendo. Y nos parece muy agradable todo lo que nos has venido recomendando en esta ponencia. Los datos de contacto, entonces los vas a dejar ahí en el chat. Cualquier cosa, pues también por intermedio del ministerio, de la oficina TICS. Si alguien necesita algún contacto o algún tema, pues seguramente te lo haremos llegar para que puedas ayudar o solucionar. Mil gracias a todos. Mil gracias. Los esperamos en la siguiente reunión. Estamos ya con un poquito de rezago. Presentamos un poco de excusas a todos los asistentes por esta, digamos, temática. Este es un primer día un poco pesado con muchas ponencias, pero ya estamos tratando de sincronizar para que en la medida de lo posible todos puedan escuchar desde el inicio las ponencias como tal. Sin embargo, al finalizar el evento, con el beneplácito de los expositores y de los ponentes, van a quedar posteadas estas charlas para que las mismas puedan ser consultadas en cualquier periodo de tiempo. Muchas gracias a todos, voy a parar grabación y nos vemos en la siguiente charla.